Hey, Ryan, that was a fast trip. It was like you teleported. Yeah, just got in. I'll get all my expenses logged, I promise. Oh, no, you're okay. SAP Concur uses advanced AI, so your expense report will practically write itself. Quite the breakthrough. It's like we've been teleported into the future. All right. So, just curious, would you give us written permission to convert your matter into energy patterns and reassemble you at, say, random travel destinations? Margaret, are you building a teleporter? No. Yes. SAP Concur helps your business move forward faster. Learn more at concur.com. Where's that presentation you need for your boss? Slack? Email? Drive? Lost, like your sanity, after wasting hours searching 76 tabs. Your work tools shouldn't take so much work. Dropbox Dash finds what you need fast across all your work apps, so you can focus on what matters. Spend less time searching, more time creating. Learn more at dropbox.com/dash. El cautiverio babilónico es uno de los eventos más importantes en la historia del pueblo judío, impactando profundamente su cultura, religión e identidad. Este período de exilio forzado comenzó con la ascensión del Imperio Babilónico y la subsecuente invasión de Jerusalén, resultando en la deportación de muchos judíos a Babilonia. Este evento no solo transformó la vida de aquellos que fueron llevados, sino que también tuvo repercusiones duraderas que se reflejan en la narrativa bíblica y en la historia judía subsecuente. Las raíces de este cautiverio están intrínsecamente ligadas a las profecías de Jeremías y otros profetas, quienes advirtieron al pueblo de Judá sobre las consecuencias de su desobediencia e idolatría. La visión de estos profetas sobre la inevitabilidad del cautiverio sirvió como un preludio para los acontecimientos que se desarrollarían en los años siguientes. Sus palabras, registradas en la Biblia, resuenan a través de los siglos como un recordatorio de las lecciones aprendidas durante este período tumultuoso. El cautiverio babilónico no fue solo un castigo divino, sino también un catalizador para la renovación espiritual y la transformación cultural del pueblo judío. Lejos de su tierra natal, los exiliados tuvieron que encontrar nuevas formas de practicar su fe y mantener su identidad. Este período de adversidad, paradójicamente, fortaleció a la comunidad judía, uniéndolos en torno a sus tradiciones y escritos sagrados. Comprender el cautiverio babilónico es esencial para entender la resiliencia y la evolución de la fe judía. Este capítulo de la historia bíblica muestra cómo la adversidad puede servir como un terreno fértil para el crecimiento espiritual y cultural, moldeando el destino de una nación. Antes de la invasión babilónica, el reino de Judá vivía un periodo de relativa estabilidad bajo el reinado de Josías, uno de los últimos grandes reyes de Judá. Josías fue conocido por sus reformas religiosas que buscaron purificar el culto en Jerusalén y restaurar la adoración al Dios de Israel. Segunda de Reyes 22 y 23. Sin embargo, su muerte prematura en batalla contra el faraón Necao II de Egipto dejó a Judá vulnerable a amenazas externas. El escenario político y religioso en Judá comenzó a deteriorarse después de la muerte de Josías. Sus sucesores, como Joacim y Sedequías, no siguieron su ejemplo de devoción y rectitud, llevando al pueblo de regreso a la idolatría y al sincretismo religioso. Segunda de Reyes 24, versículos 19 y 20. Este alejamiento de los mandamientos divinos fue severamente criticado por los profetas, quienes veían en ello la causa de la inminente destrucción y exilio. La influencia de potencias extranjeras como Egipto y Babilonia exacerbaba la situación. Judá se convirtió en un campo de batalla para las ambiciones de estos imperios, siendo forzado a alternar alianzas y pagar tributos pesados. La presión constante llevó a una serie de revueltas e inestabilidades internas, debilitando aún más el reino. La incapacidad de mantener un liderazgo fuerte y unificado hizo de Judá un blanco fácil para la conquista babilónica. Los años que precedieron a la invasión
fueron marcados por un creciente sentido de desesperación e incertidumbre. El pueblo de Judá estaba dividido entre aquellos que creían en la necesidad de resistencia y aquellos que, como Jeremías, predicaban la sumisión como forma de evitar la completa destrucción. Jeremías 27, del versículo 8 al 11. Este dilema se convertiría en central en la narrativa del cautiverio babilónico y en las decisiones que llevarían a la caída de Jerusalén. Jeremías, conocido como el profeta de las lágrimas, desempeñó un papel crucial en la historia del cautiverio babilónico. Él comenzó su ministerio durante el reinado de Josías y continuó profetizando durante los reinados subsecuentes, incluyendo el período turbulento que llevó al exilio. Jeremías 1, versículos 1, 2 y 3. Su mensaje era claro e inquebrantable. La destrucción de Jerusalén era inevitable debido a los pecados acumulados del pueblo. A diferencia de otros profetas que prometían liberación y victoria, Jeremías fue llamado para entregar un mensaje de juicio y arrepentimiento. Advirtió repetidamente a los reyes y al pueblo de Judá sobre las consecuencias de su desobediencia. Sus profecías incluían visiones de una Jerusalén destruida y del pueblo llevado en cautiverio. Jeremías 25, versículos 11 y 12. Lo que lo hacía impopular y frecuentemente perseguido. Jeremías 38, 6. Una de las profecías más notables de Jeremías fue la visión de las 2 cestas de higos, representando a los judíos que serían llevados al exilio y a aquellos que permanecerían en Jerusalén. Jeremías 24. Él previó que los exiliados serían los que prosperarían y eventualmente regresarían, mientras que los que quedaron atrás enfrentarían aún más desastres. Esta visión reforzaba el mensaje de que el cautiverio sería un período de purificación y renovación. A pesar de las dificultades que enfrentó, incluyendo prisión y amenazas de muerte, Jeremías permaneció fiel a su misión. Sus profecías no solo documentaron el declive de Judá, sino que también ofrecieron esperanza de restauración. Él previó un nuevo pacto entre Dios y su pueblo, marcado por un corazón renovado y una fe sincera. Jeremías 31, versículos del 31 al 34, que se convertirían en fundamentales en la teología judía postexílica. El imperio babilónico, bajo el liderazgo de Nabucodonosor II, emergió como una de las potencias más formidables del mundo antiguo. Nabucodonosor, hijo de Nabopolassar, continuó expandiendo los territorios conquistados por su padre, transformando Babilonia en un centro de poder y cultura. La ascensión de Babilonia fue marcada por campañas militares exitosas y la subyugación de varios reinos, incluyendo Judá. Segunda de Reyes 24, versículos 1 y 2. La victoria sobre los asirios y la conquista de su capital, Nínive, en 612 a.C., marcaron el inicio de la hegemonía babilónica. Con la caída de Asiria, Nabucodonosor volvió su atención a Egipto y las tierras al oeste, incluyendo Judá. Su campaña contra Jerusalén fue motivada tanto por razones estratégicas como por la necesidad de mantener el control sobre las rutas comerciales vitales en la región. Segunda de Reyes 24, 7. Babilonia no era solo una máquina de guerra, sino también un centro de cultura y aprendizaje. La ciudad de Babilonia, con sus magníficos jardines colgantes y la Torre de Babel, era símbolo de poder e innovación. Los babilonios hicieron avances significativos en astronomía, matemáticas y arquitectura, influyendo profundamente en las culturas con las que entraron en contacto. El poderío militar de Nabucodonosor y la prosperidad cultural de Babilonia crearon un escenario en el cual la conquista de Judá parecía inevitable. La caída de Jerusalén y el subsecuente cautiverio de los judíos fueron eventos que solidificaron aún más el dominio babilónico en la región, dejando un impacto duradero en la historia del Oriente Medio.
Nabucodonosor II es una figura central en la narrativa del cautiverio babilónico, conocido tanto por sus conquistas militares como por sus logros arquitectónicos. Él asumió el trono en 605 a.C., después de la muerte de su padre Nabopolassar, y rápidamente demostró ser un líder ambicioso y capaz. Su reinado marcó el apogeo del imperio babilónico, con victorias decisivas y proyectos monumentales. Una de las primeras acciones de Nabucodonosor fue la victoria sobre los egipcios en la batalla de Carquemis, que aseguró el control babilónico sobre Siria y Palestina. Jeremías 46:2. Esta victoria fue crucial para asegurar las rutas comerciales y consolidar el poder de Babilonia en la región. A partir de ahí, Nabucodonosor volvió su atención a Jerusalén, que se convirtió en un foco de rebelión contra el dominio babilónico. Segunda de Reyes 24, versículos 10 y 11. Además de sus hazañas militares, Nabucodonosor es recordado por sus contribuciones a la arquitectura y el urbanismo. Transformó la ciudad de Babilonia en una de las maravillas del mundo antiguo, con la construcción de los jardines colgantes, la puerta de Ishtar y la renovación del templo de Marduk. Estos proyectos no solo demostraron su poder y riqueza, sino también su intención de dejar un legado duradero. Sin embargo, el reinado de Nabucodonosor también estuvo marcado por episodios de inestabilidad personal. Relatos bíblicos e históricos sugieren que sufrió un período de locura, durante el cual perdió temporalmente el trono, Daniel 4, del versículo 28 al 33. Este episodio, descrito en el libro de Daniel, es interpretado como un castigo divino por su arrogancia, pero también como una lección de humildad que el rey eventualmente aprendió. La primera invasión de Jerusalén por Nabucodonosor ocurrió en 597 a.C., durante el reinado de Joacim. Este evento marcó el inicio del cautiverio babilónico y fue un punto de inflexión crucial en la historia de Judá. Nabucodonosor sitió Jerusalén y tras una breve resistencia, la ciudad fue tomada. Joacim murió durante el asedio y su hijo Joaquín, o Jeconías, asumió el trono, pero su reinado duró solo 3 meses antes de ser capturado y llevado cautivo a Babilonia. Durante esta primera invasión, Nabucodonosor se llevó consigo a muchos de los nobles, artesanos y guerreros de Judá, dejando solo a los más pobres en la tierra. Este grupo incluía figuras notables como el profeta Ezequiel, quien más tarde registraría sus visiones y profecías desde el exilio. Ezequiel 1, del versículo 1 al 3. La deportación tenía como objetivo debilitar la capacidad de Judá de rebelarse nuevamente y garantizar la sumisión de la región al control babilónico. La primera invasión de Jerusalén tuvo un impacto profundo e inmediato. La pérdida de líderes y talentos debilitó significativamente la sociedad judía. Además, la presencia de exiliados judíos en Babilonia comenzó a moldear nuevas formas de expresión religiosa y cultural, influyendo en prácticas y creencias que perdurarían por generaciones. La experiencia del exilio y la esperanza de retorno se convirtieron en temas centrales en la vida y la literatura judía. Este evento también estableció un precedente para futuras invasiones y deportaciones. La destrucción parcial de Jerusalén y el cautiverio inicial fueron solo el comienzo de un período de grandes pruebas para el pueblo de Judá. La resistencia continua contra el dominio babilónico llevaría a más destrucción y sufrimiento, culminando en la destrucción completa de Jerusalén algunos años después. Después de la primera invasión de Jerusalén, muchos de los nobles, artesanos y guerreros de Judá fueron llevados cautivos a Babilonia. Este cautiverio inicial fue estratégico para debilitar a Judá y evitar futuras rebeliones. Entre los deportados estaba el joven rey Joaquín, también conocido como Jeconías, junto con su madre, siervos y oficiales del palacio.
Entre los exiliados estaba el profeta Ezequiel, quien desempeñaría un papel crucial en la vida espiritual y cultural de los judíos en Babilonia. Él recibió sus visiones y comenzó su ministerio profético durante este periodo de exilio, ofreciendo mensajes de esperanza y restauración, así como severas advertencias sobre el juicio divino. Ezequiel 2, del versículo 1 al 5. Las profecías de Ezequiel fueron un faro de esperanza para los exiliados, recordándoles que Dios no los había abandonado. La vida en Babilonia era desafiante, pero los exiliados encontraron maneras de mantener su identidad y fe. La comunidad judía en Babilonia comenzó a organizarse, creando sinagogas como lugares de culto y estudio de la Torá. Esta adaptación fue crucial para la supervivencia cultural y religiosa de los judíos durante el exilio. También se involucraron en actividades económicas, contribuyendo a la prosperidad de Babilonia y al mismo tiempo preservando sus tradiciones. Este periodo inicial de exilio fue una época de gran transformación para los judíos. Lejos de su tierra natal y del templo, comenzaron a desarrollar nuevas formas de adoración y práctica religiosa que no dependían del sacrificio en el templo. Estas innovaciones ayudaron a preservar la fe judía y a prepararlos para el eventual regreso a Jerusalén, donde reconstruirían su vida y su comunidad. Ezequiel, uno de los exiliados llevados a Babilonia, emergió como una voz profética poderosa durante el cautiverio. Sus visiones y mensajes, registrados en el libro de Ezequiel, son fundamentales para comprender el período del exilio y la esperanza de restauración que ofreció al pueblo judío. Ezequiel comenzó su ministerio a los 30 años de edad, mientras vivía entre los exiliados en el río Quebar. Una de las visiones más famosas de Ezequiel es la del trono de Dios, rodeado de criaturas celestiales, que tuvo mientras estaba en Babilonia. Esta visión no solo reforzó la soberanía de Dios sobre todas las naciones, incluida Babilonia, sino que también recordó a los exiliados que Dios estaba presente con ellos, incluso en tierra extranjera. Este mensaje fue crucial para mantener la fe y la esperanza de los judíos durante el cautiverio. Ezequiel también tuvo la visión del valle de huesos secos, que simbolizaba la casa de Israel. En esa visión, Dios ordena a Ezequiel profetizar sobre los huesos, que entonces ganan carne y vida, representando la resurrección y la restauración de Israel. Esta visión poderosa proporcionó un profundo sentido de esperanza y certeza de que, a pesar de la aparente muerte y desolación, Dios restauraría a su pueblo. Además de las visiones de restauración, Ezequiel también profetizó sobre el juicio y la destrucción de Jerusalén. Utilizó varios actos simbólicos para transmitir sus mensajes, como acostarse en el suelo por 390 días para simbolizar los años de pecado de Israel y Judá. Ezequiel 4, del versículo 4 al 6. Sus profecías sobre la caída de Jerusalén se cumplieron en 586 a.C., confirmando su autoridad como profeta y reforzando la necesidad de arrepentimiento y renovación espiritual. Joacim, hijo de Josías, se convirtió en rey de Judá después de la deposición de su hermano Joacás por el faraón Necao II de Egipto. Joacim reinó de 609 a.C. hasta 598 a.C. y es recordado por su rebelión contra el dominio babilónico, una decisión que tuvo consecuencias desastrosas para Judá. Durante la mayor parte de su reinado, Joacim fue un vasallo de Babilonia, pagando tributo a Nabucodonosor, Segunda de Reyes 24:1. Sin embargo, después de 3 años de sumisión, Joacim se rebeló contra Nabucodonosor, probablemente con la esperanza de una alianza con Egipto. Esta rebelión fue una violación directa de las advertencias proféticas de Jeremías, quien aconsejaba sumisión a Babilonia como forma de evitar la destrucción total. Jeremías 27, del versículo 8 al 11.
La decisión de Joacim llevó a una respuesta militar rápida y severa por parte de Nabucodonosor. Durante el sitio de Jerusalén, Joacim murió y fue sucedido por su hijo Joaquín, también conocido como Jeconías. La muerte de Joacim no impidió la furia de Nabucodonosor, quien continuó el sitio y eventualmente capturó a Joaquín, llevándolo cautivo a Babilonia junto con muchos nobles y tesoros del templo. Este evento marcó el inicio del exilio babilónico y la primera gran deportación de judíos. La rebelión de Joacim es vista como un acto de orgullo e imprudencia que trajo gran sufrimiento al pueblo de Judá. Su decisión de resistir al dominio babilónico, en lugar de seguir los consejos de Jeremías, resultó en la devastación de Jerusalén y en el inicio del cautiverio que duraría 70 años. Este período de exilio fue una época de reflexión y renovación espiritual para los judíos, quienes finalmente comprendieron la importancia de seguir la voluntad de Dios. La segunda invasión de Jerusalén ocurrió en 586 a.C. bajo el reinado de Sedequías, último rey de Judá. Sedequías fue instalado como rey por Nabucodonosor después de la deportación de Joaquín, pero él también terminó rebelándose contra el dominio babilónico, incitado por falsas esperanzas de ayuda de Egipto. La respuesta de Nabucodonosor fue rápida y decisiva, resultando en el sitio final de Jerusalén. Jeremías nuevamente advirtió a Sedequías contra la rebelión, aconsejando sumisión a Babilonia para evitar la destrucción completa. Sin embargo, Sedequías no escuchó los consejos del profeta y el resultado fue catastrófico. Después de un sitio prolongado, las defensas de Jerusalén fueron quebradas y los babilonios invadieron la ciudad, destruyendo todo a su paso. Segunda de Reyes 25, del versículo 1 al 4. Durante esta invasión, el templo de Salomón fue quemado y destruido, junto con el palacio real y todas las casas importantes de la ciudad. Sedequías intentó huir, pero fue capturado en las llanuras de Jericó. Fue llevado a Ribla, donde sus hijos fueron muertos delante de él, y sus ojos fueron arrancados antes de ser llevado cautivo a Babilonia. Este evento marcó el fin del reino de Judá como una entidad política independiente. La destrucción de Jerusalén y del templo fue un golpe devastador para los judíos, simbolizando la pérdida de su identidad nacional y religiosa. Los que sobrevivieron fueron llevados en cautiverio y la tierra de Judá fue dejada en ruinas. Este período de exilio y destrucción fue visto como un cumplimiento de las profecías de juicio de Jeremías y otros profetas, y también como una oportunidad para la renovación espiritual y el retorno a la verdadera adoración a Dios. Después de la caída de Jerusalén, en 586 a.C., Nabucodonosor ordenó una deportación en masa de los habitantes de Judá a Babilonia. Este evento es descrito detalladamente en Segunda de Reyes 25, versículos 11 y 12, y Jeremías 52, del versículo 28 al 30. La deportación fue una estrategia para debilitar cualquier resistencia futura e integrar a los judíos al imperio babilónico. Entre los deportados estaban líderes religiosos, políticos y gran parte de la población urbana. Los exiliados judíos fueron asentados en varias partes del imperio babilónico, donde fueron forzados a adaptarse a una nueva vida lejos de su tierra natal. En Jeremías 29, el profeta envía una carta a los exiliados, animándoles a construir casas, plantar jardines y buscar la paz y la prosperidad de la ciudad a la que fueron llevados, pues eso contribuiría a su propio bienestar. Esta orientación fue crucial para ayudar a los judíos a mantener su identidad y fe durante el exilio. La deportación en masa no fue solo un movimiento de personas, sino también un movimiento de culturas e ideas. Los judíos llevaron consigo sus tradiciones, escrituras y prácticas religiosas que influenciaron y fueron influenciadas por el ambiente multicultural de Babilonia.
Este intercambio cultural fue uno de los factores que contribuyeron a la supervivencia y la renovación de la fe judía. Este período de exilio y dispersión también marcó el inicio de la diáspora judía, la dispersión del pueblo judío más allá de las fronteras de Israel. La experiencia del cautiverio babilónico se convirtió en un paradigma para futuras generaciones, moldeando la narrativa y la identidad judía de maneras profundas y duraderas. La destrucción del Templo de Salomón fue uno de los eventos más traumáticos en la historia judía. En 586 a.C., durante la segunda invasión de Jerusalén, las fuerzas de Nabucodonosor destruyeron el templo que había sido el centro de la vida religiosa, cultural y nacional de Israel durante siglos. Esta destrucción es descrita detalladamente en Lamentaciones y en el libro de Jeremías. El templo no era solo un edificio, representaba la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. Su destrucción fue vista como un signo del juicio divino debido a la continua desobediencia e idolatría del pueblo. La pérdida del templo llevó a un período de gran luto y reflexión, como se registra en el libro de Lamentaciones, que expresa el profundo dolor y angustia del pueblo de Judá. Además del impacto religioso y emocional, la destrucción del templo tuvo consecuencias prácticas significativas. Los rituales y sacrificios que eran centrales a la vida religiosa judía ya no podían realizarse, forzando un cambio en la práctica religiosa. Los líderes religiosos comenzaron a enfatizar el estudio de la Torá y la oración como medios para mantener la fe y la identidad judía. Este período marcó el inicio de un judaísmo más centrado en la sinagoga y en el estudio de las Escrituras. La memoria de la destrucción del templo se mantuvo viva en la tradición judía y continuó influyendo en la vida religiosa y cultural durante siglos. Hank's the family fixer, always with his tool belt. But living with prostate cancer, he needed help. He asked his doctor about Xtandi and enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRES, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Talk to your doctor and visit Xtandi.com. La esperanza y la promesa de un futuro retorno y reconstrucción del templo se convirtieron en temas centrales en las profecías y en los salmos, alimentando la resistencia espiritual y la esperanza de los exiliados. La vida de los exiliados judíos en Babilonia estaba marcada por desafíos y adaptaciones. A pesar de haber sido llevados contra su voluntad, muchos judíos lograron establecer una vida relativamente estable e incluso próspera en Babilonia. Se asentaron en comunidades a lo largo de los ríos Quebar y Éufrates, donde pudieron mantener algunas de sus prácticas culturales y religiosas, Ezequiel 1:1 y Salmo 137, versículo 1. Los exiliados enfrentaron la difícil tarea de mantener su identidad en un entorno extranjero. Babilonia era una ciudad cosmopolita, con una rica mezcla de culturas y religiones. Sin embargo, los judíos lograron preservar sus tradiciones mediante el establecimiento de sinagogas, donde podían reunirse para la oración y el estudio de las Escrituras. Este período vio la consolidación de la práctica de la oración comunitaria y el desarrollo de nuevas formas de adoración que no dependían del templo. Además de los desafíos religiosos, los judíos también tuvieron que adaptarse económicamente.
Muchos exiliados se involucraron en el comercio, la agricultura y otros trabajos que contribuyeron a la prosperidad del imperio babilónico. La carta de Jeremías a los exiliados, Jeremías 29, del versículo 4 al 7, los animaba a trabajar por la paz y prosperidad de sus nuevas comunidades, un consejo que muchos siguieron. A pesar de las adversidades, la experiencia del exilio también trajo crecimiento y renovación espiritual. Los judíos exiliados reflexionaron profundamente sobre su relación con Dios, llevando a un fortalecimiento de la fe y a un compromiso renovado con la ley y las tradiciones. Este período de exilio se convirtió en una época de redefinición y reafirmación de la identidad judía. La estancia de los judíos en Babilonia tuvo un impacto significativo en la cultura y la religión judía. Babilonia era un centro de aprendizaje y cultura, y los judíos exiliados fueron expuestos a nuevas ideas y prácticas que influenciaron su propia tradición. Este intercambio cultural se evidencia en varias áreas, desde el lenguaje hasta las prácticas religiosas. Una de las influencias más notables fue la adopción del arameo como lengua franca entre los judíos. El arameo, la lengua del imperio babilónico, se convirtió en la lengua común de los judíos durante y después del exilio, y muchas partes de las escrituras fueron posteriormente escritas en arameo, incluyendo partes de Daniel y Esdras. Este cambio lingüístico tuvo un impacto duradero en la cultura judía y en la interpretación de las escrituras. Además del idioma, la experiencia babilónica también influenció la estructura y organización de las comunidades judías. La práctica de reunirse en sinagogas para la oración y el estudio, que se volvió común durante el exilio, continuó después del retorno a Jerusalén y se convirtió en un elemento central del judaísmo. Esta práctica ayudó a preservar la fe y la identidad judía en una época de dispersión y adversidad. Los judíos también absorbieron influencias intelectuales y filosóficas de Babilonia, incluyendo aspectos de la literatura, astronomía y derecho. Estos elementos fueron integrados en la tradición judía de maneras que enriquecieron la cultura y el pensamiento judío. La experiencia del exilio babilónico, por lo tanto, no fue solo una época de sufrimiento, sino también un periodo de crecimiento y renovación cultural. Daniel, un joven noble judío llevado cautivo a Babilonia, es una figura central en la narrativa del cautiverio babilónico. Sus visiones e interpretaciones proféticas, registradas en el libro de Daniel, ofrecen una visión única sobre el período del exilio y las esperanzas de restauración. Daniel sirvió en la corte babilónica y posteriormente en la corte persa, ganando respeto e influencia como intérprete de sueños y visiones. Una de las profecías más famosas de Daniel es la interpretación del sueño de Nabucodonosor sobre la estatua compuesta de diferentes materiales, que representaban los reinos que sucederían a Babilonia. Daniel 2, del versículo 31 al 45. Esta visión no solo reveló el futuro político de la región, sino que también reafirmó la soberanía de Dios sobre la historia y los imperios humanos. Daniel explicó que el reino de Dios, simbolizado por la piedra que destruye la estatua, sería eterno e indestructible. Otra visión importante de Daniel es la de los 4 animales que emergen del mar, representando diferentes reinos que gobernarían la tierra antes del establecimiento del reino de Dios. Daniel 7. Esta visión, así como otras revelaciones de Daniel, proporcionó esperanza y perspectiva a los judíos exiliados, recordándoles que, a pesar de las apariencias, Dios estaba en control y tenía un plan para la redención de su pueblo. Daniel también es conocido por su fidelidad a Dios, incluso frente a gran peligro.
Su negativa a adorar ídolos o abandonar sus prácticas religiosas, como la oración diaria, lo llevó a situaciones de riesgo, incluyendo ser lanzado al foso de los leones, Daniel 6. Su fe inquebrantable y la intervención divina en su vida sirvieron como un poderoso testimonio para los exiliados, reforzando la importancia de la fidelidad y la confianza en Dios. Daniel, además de ser un consejero en la corte babilónica, es ampliamente conocido por sus visiones apocalípticas e interpretaciones proféticas. Una de las más notables es la visión de los 70 años de cautiverio, una profecía que se relaciona con la duración del exilio y la eventual liberación de los judíos. Daniel 9, 2. A través de la oración y el estudio de las Escrituras, Daniel percibió que el tiempo del cautiverio estaba llegando a su fin, conforme profetizado por Jeremías. Otra visión significativa es la de las 4 bestias que emergen del mar y representan los 4 grandes imperios que gobernarían antes del establecimiento del reino eterno de Dios. Daniel 7. Estas bestias simbolizan la secuencia de imperios, comenzando con Babilonia y siguiendo con Medo-Persa, Grecia y Roma. La visión termina con la llegada del Hijo del Hombre, que recibirá un reino eterno, ofreciendo un mensaje de esperanza y redención. Daniel también tuvo la visión del carnero y el macho cabrío, Daniel 8, donde el carnero representa el imperio medo-persa y el macho cabrío simboliza el imperio griego, específicamente Alejandro Magno. Esta visión detalla la ascensión y caída de estos imperios y la subsecuente división del imperio de Alejandro, proporcionando un contexto histórico que se alinea con los eventos que se desarrollaron después del período babilónico. Las visiones e interpretaciones de Daniel tuvieron un impacto profundo en los judíos exiliados, ofreciéndoles una perspectiva a largo plazo sobre la historia y la esperanza de un futuro reino divino. Sus revelaciones reforzaron la fe en el control soberano de Dios sobre los eventos mundiales e inspiraron a los judíos a mantener su confianza y fidelidad. Una de las historias más conocidas del libro de Daniel es la de Nabucodonosor y la estatua de oro, Daniel 3. Nabucodonosor mandó construir una inmensa estatua de oro y ordenó que todos los súbditos del imperio se postraran y adoraran la estatua cuando escucharan el sonido de diversos instrumentos musicales. Esta orden representaba no solo la adoración de un ídolo, sino también la lealtad al imperio babilónico. 3 jóvenes judíos, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, se negaron a postrarse y adorar la estatua, desafiando la orden del rey. Cuando fueron confrontados por Nabucodonosor, declararon su fe inquebrantable en Dios y su disposición a enfrentar la muerte, en lugar de desobedecer los mandamientos divinos. Furioso, Nabucodonosor ordenó que fueran lanzados en un horno ardiente. Milagrosamente, Sadrach, Mesach y Abed-Nego fueron protegidos dentro del horno y salieron ilesos, acompañados por una figura angelical. Este evento tuvo un impacto profundo en Nabucodonosor, quien reconoció el poder del Dios de los judíos y decretó que nadie debía hablar contra él. La historia subrayó la fe y el coraje de los exiliados, mostrando que la fidelidad a Dios puede resultar en protección divina incluso en las circunstancias más difíciles. Otro episodio significativo que involucra a Nabucodonosor es el sueño del árbol cortado, registrado en Daniel 4. El rey soñó con un gran árbol que proporcionaba refugio y sustento a todos los seres vivos. Sin embargo, el árbol fue cortado por un mensajero celestial, dejando solo el tocón y las raíces. Daniel fue llamado para interpretar el sueño y reveló que el árbol representaba al propio Nabucodonosor, Daniel 4, del versículo 20 al 22. Daniel explicó que el sueño era una advertencia de Dios.
debido al orgullo y la arrogancia de Nabucodonosor, sería apartado del trono y viviría como un animal salvaje durante 7 años, hasta que reconociera la soberanía de Dios sobre todos los reinos de la tierra. La profecía se cumplió, y Nabucodonosor fue temporalmente destituido de su posición, viviendo como un animal, hasta que finalmente reconoció la grandeza de Dios. Daniel 4, versículos 33 y 34. Este episodio sirvió como una poderosa lección sobre humildad y soberanía divina. Nabucodonosor, después de su restauración, alabó y honró al Dios de Daniel, reconociendo su autoridad suprema. Daniel 4:37. La historia del sueño del árbol cortado refuerza el mensaje de que el orgullo humano es insignificante ante el poder de Dios y que la verdadera grandeza viene del reconocimiento de la dependencia divina. La locura de Nabucodonosor, como predicho en el sueño del árbol cortado, es uno de los eventos más dramáticos de la historia del cautiverio babilónico. Después de recibir la advertencia de Daniel sobre su sueño, Nabucodonosor continuó exhibiendo orgullo y arrogancia. Un año después, mientras caminaba en su palacio y se jactaba de sus logros, una voz del cielo anunció que el reino le sería quitado. Inmediatamente, Nabucodonosor perdió su cordura y fue expulsado de la convivencia humana, viviendo como un animal y comiendo hierba como los bueyes. Este período de humillación duró 7 años, durante los cuales Nabucodonosor permaneció en un estado de locura. Daniel 4:33. Esta experiencia fue un castigo directo de Dios por su orgullo y una lección de humildad para el poderoso rey babilónico. Después de los 7 años, Nabucodonosor recuperó su cordura y en un acto de reconocimiento y arrepentimiento alabó, honró y glorificó al Dios de los cielos. Reconoció que la soberanía de Dios es absoluta y que todos los habitantes de la tierra son insignificantes ante su voluntad. La restauración de Nabucodonosor al trono fue un testimonio de la misericordia divina y de la importancia de la humildad ante Dios. Este evento tuvo un impacto duradero no solo en Nabucodonosor, sino también en su reino y en los judíos exiliados, quienes vieron en esta historia un ejemplo poderoso del poder y la justicia de Dios. La locura de Nabucodonosor es un recordatorio de que Dios gobierna sobre los reinos de los hombres y que el orgullo siempre será sometido a su voluntad. Belsasar, nieto de Nabucodonosor, es otra figura importante en la narrativa del cautiverio babilónico. Asumió el trono como corregente con su padre Nabónido, y su reinado es recordado principalmente por el episodio de la escritura en la pared, durante un gran banquete que ofreció. Daniel 5:1. Durante el banquete, Belsasar profanó los vasos sagrados del templo de Jerusalén, que habían sido traídos por Nabucodonosor, usándolos para beber vino y alabar a los dioses paganos. Daniel 5, del versículo 2 al 4. En medio de la fiesta, dedos de una mano humana aparecieron y escribieron un mensaje en la pared del palacio. Aterrorizado, Belsasar llamó a todos los sabios del reino para interpretar la escritura, pero ninguno de ellos pudo descifrarla. Finalmente, la reina madre recomendó que llamaran a Daniel, conocido por su sabiduría y capacidad de interpretar sueños y visiones. Daniel 5, del versículo 10 al 12. Daniel fue traído e interpretó el mensaje para Belsasar. La escritura Mene Mene Tekel Parsin significaba que Dios había contado los días del reinado de Belsasar y decidido terminarlo, que Belsasar había sido pesado en la balanza y hallado falto, y que su reino sería dividido y entregado a los medos y persas. Esa misma noche, Belsasar fue asesinado, y Darío, el medo, tomó el reino.
El reinado de Belsasar y su caída son un testimonio del juicio divino y de la justicia de Dios. Su profanación de los vasos sagrados y su orgullo llevaron a su destrucción, cumpliendo las profecías y demostrando que la soberanía de Dios no puede ser desafiada impunemente. Este evento marcó el fin del imperio babilónico y el ascenso de los medos y persas, preparando el escenario para la eventual liberación de los judíos. La caída de Babilonia es un evento histórico significativo que marcó el fin del dominio babilónico y el inicio del imperio persa bajo Ciro, el Grande. Este evento fue predicho por Daniel durante el reinado de Belsasar, y su realización cumplió las profecías bíblicas. En 539 a.C., los persas, liderados por Ciro, el Grande, conquistaron Babilonia prácticamente sin resistencia, un hecho notable en la historia de la antigüedad. De acuerdo con los registros históricos y la Biblia, la conquista de Babilonia fue facilitada por un desvío del río Éufrates que permitió que los soldados persas entraran en la ciudad a través de su lecho seco. Ciro fue recibido como un libertador por la población de Babilonia, que estaba descontenta con el reinado de Belsasar y su padre, Nabónido. La caída de Babilonia fue vista por los judíos exiliados como un acto de liberación divina. Las profecías de Isaías y Jeremías habían anunciado que Babilonia caería y que los judíos serían liberados para regresar a su tierra natal. La ascensión de Ciro trajo esperanza y la promesa de un nuevo comienzo para los judíos que durante mucho tiempo aguardaban la restauración de Jerusalén. El éxito de Ciro no fue solo militar, sino también político y administrativo. Implementó una política de tolerancia religiosa y cultural, permitiendo que los pueblos conquistados, incluidos los judíos, practicaran sus propias religiones y costumbres. Este enfoque ayudó a consolidar su poder y trajo estabilidad al vasto imperio persa, que se extendía desde Asia Menor hasta la India. Ciro, el Grande, fundador del imperio persa, es una figura central en la narrativa del retorno de los judíos a Jerusalén. Su política de tolerancia religiosa y su respeto por las tradiciones y creencias de los pueblos conquistados fueron fundamentales para el éxito de su gobierno. La Biblia retrata a Ciro como un instrumento de Dios para la liberación de los judíos, un papel que desempeñó con distinción. Isaías 45, del versículo 1 al 4. En 538 a.C., en el primer año de su reinado sobre Babilonia, Ciro emitió un decreto permitiendo que los judíos regresaran a Jerusalén para reconstruir el templo del Señor. Este decreto fue visto como un cumplimiento de las profecías de Isaías y Jeremías, que predijeron la liberación de los judíos y la reconstrucción de Jerusalén. Ciro no solo permitió que los judíos regresaran, sino que también les proporcionó recursos para la reconstrucción del templo. Devolvió los utensilios sagrados que Nabucodonosor había llevado del templo e incentivó a sus súbditos a contribuir con ofrendas voluntarias para apoyar el proyecto. Esdras 1, del versículo 7 al 11. Esta generosidad y apoyo práctico fueron cruciales para el éxito de la misión de los exiliados. El papel de Ciro en la historia judía es significativo no solo por el decreto de liberación, sino también por el impacto duradero de su política de tolerancia y respeto por las diversas culturas y religiones dentro de su imperio. Su enfoque ayudó a moldear un ambiente en el cual los judíos pudieron prosperar y preservar su identidad, incluso después de su regreso a Jerusalén. El decreto de Ciro marcó el inicio del retorno de los judíos a Jerusalén y la reconstrucción del templo. Este evento es descrito en detalle en el libro de Esdras, donde se relata cómo Ciro fue movido por Dios para cumplir las profecías y permitir que los judíos volvieran a su tierra. Esdras 1, del versículo 1 al 4. El decreto fue un hito en la historia judía, simbolizando la restauración y la renovación de la nación.
De acuerdo con Esdras, Ciro declaró: «El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado construir un templo para él en Jerusalén, en Judá. Cualquiera de ustedes, de todo su pueblo, que su Dios esté con él y vaya a Jerusalén en Judá y construya el templo del Señor, el Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén». Esdras 1, versículos 2 y 3. Esta proclamación fue recibida con gran alegría y esperanza por los exiliados. El decreto de Ciro también instruyó a los vecinos de los judíos a proporcionar plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para ayudar en la reconstrucción del templo. Esta instrucción aseguró que los exiliados tuvieran los recursos necesarios para comenzar la tarea monumental de reconstruir su ciudad y su centro de adoración. El liderazgo de Ciro y su decreto fueron fundamentales para la restauración de Jerusalén y para el renacimiento de la fe judía. El retorno de los exiliados y la reconstrucción del templo marcaron el inicio de una nueva era para los judíos, quienes pudieron restablecer su comunidad y sus prácticas religiosas en su tierra ancestral. El retorno de los exiliados judíos a Jerusalén fue un evento emocionante y transformador, liderados por figuras como Zorobabel, el descendiente de David, y Jesúa, el sumo sacerdote. Los primeros grupos de exiliados comenzaron a volver en respuesta al decreto de Ciro, Esdras 2, versículos 1 y 2. Este retorno fue el inicio de un proceso de reconstrucción física y espiritual de la nación judía. Los judíos que regresaron a Jerusalén enfrentaron muchos desafíos. La ciudad estaba en ruinas y el templo había sido destruido. A pesar de las dificultades, el retorno estuvo marcado por un espíritu de renovación y esperanza. La primera tarea de los retornados fue construir un altar y reinstituir los sacrificios diarios, como se describe en Esdras 3, versículos 2 y 3. Este acto simbolizó la reconsagración de la tierra y la renovación del pacto con Dios. A continuación, los exiliados comenzaron a reconstruir el templo. A pesar de la oposición y las dificultades, lograron colocar los cimientos del nuevo templo en el segundo año después del retorno. La celebración del establecimiento de los cimientos fue un momento de gran alegría y lágrimas, pues los mayores recordaban el templo original y lloraban mientras los más jóvenes gritaban de alegría. El retorno de los exiliados no fue solo un viaje físico, sino también un renacimiento espiritual. Renovaron su compromiso con la ley de Moisés y con las tradiciones de sus antepasados. Este período de reconstrucción marcó el inicio del judaísmo postexílico, con un énfasis renovado en la ley, en la pureza ritual y en la identidad comunitaria. La reconstrucción del Templo de Jerusalén fue un proceso largo y desafiante, pero también profundamente significativo. Liderados por Zorobabel y Jesúa, los judíos que retornaron de Babilonia comenzaron a trabajar en el templo, enfrentando oposición de adversarios locales que intentaron impedir la obra. La construcción fue interrumpida por varios años debido a esta oposición y a la falta de recursos. Sin embargo, los profetas Ageo y Zacarías inspiraron al pueblo a retomar la obra, exhortándolos a confiar en Dios y a continuar con la construcción. Bajo el liderazgo de Zorobabel, los judíos redoblaron sus esfuerzos y finalmente completaron el templo en 516 a.C., cerca de 20 años después del inicio de la obra. Esdras 6, versículo 15. La dedicación del segundo templo fue un evento de gran celebración. El pueblo ofreció sacrificios y celebró la Pascua con alegría, reconociendo la fidelidad de Dios al permitirle reconstruir su casa. Esdras 6, del versículo 16 al 22. Aunque el segundo templo no tenía la misma gloria que el templo de Salomón, se convirtió en el centro de la vida religiosa judía y un símbolo de la renovación espiritual de la nación.
La reconstrucción del templo también tuvo un impacto duradero en la identidad judía. Este nuevo centro de adoración sirvió como un recordatorio constante del compromiso del pueblo con Dios y de su misericordia al traerlos de vuelta del exilio. El segundo templo permaneció como el corazón de la vida religiosa judía hasta su destrucción por los romanos en el año 70 después de Cristo, marcando un período importante en la historia de Israel. Esdras, un escriba y sacerdote, desempeñó un papel crucial en la restauración espiritual del pueblo de Israel tras el retorno del exilio. Enviado por Artajerjes, rey de Persia, Esdras llegó a Jerusalén en 458 a.C. con la misión de enseñar la ley de Dios y restablecer la observancia de la Torá entre los judíos. Su llegada marcó el inicio de un renacimiento religioso que se enfocaba en la pureza espiritual y en la observancia rigurosa de los mandamientos divinos. Una de las primeras acciones de Esdras fue reunir al pueblo y leer la Torá en una gran asamblea pública. Este evento es descrito en Nehemías 8, donde Esdras y otros levitas explicaron la ley al pueblo, resultando en un profundo arrepentimiento y renovación del pacto con Dios. El pueblo celebró la fiesta de los tabernáculos por primera vez desde los días de Josué, lo que simbolizó un retorno a las prácticas religiosas antiguas y una nueva dedicación a la vida conforme a la ley de Moisés. Nehemías 8:17. Esdras también confrontó cuestiones de matrimonio con pueblos extranjeros que amenazaban la identidad y la pureza del pueblo judío. Convocó una gran asamblea en Jerusalén, donde el pueblo confesó sus pecados y se comprometió a separarse de los matrimonios que violaban la ley. Esta acción drástica buscaba proteger la identidad religiosa y cultural de los judíos y garantizar la fidelidad al pacto con Dios. El liderazgo de Esdras fue fundamental para establecer una base sólida de observancia de la ley y renovación espiritual en Israel. Su dedicación a la Torá y su compromiso en enseñar y aplicar la ley divina ayudaron a fortalecer a la comunidad judía y prepararla para enfrentar los desafíos futuros. Esdras es recordado como un reformador que guió al pueblo de vuelta a sus raíces espirituales y religiosas. Nehemías, un alto oficial en la corte de Artajerjes, rey de Persia, recibió permiso para regresar a Jerusalén y liderar la reconstrucción de los muros de la ciudad. Al saber de las condiciones deplorables de Jerusalén, Nehemías quedó profundamente conmovido y oró a Dios por orientación y favor. En 445 a.C., llegó a Jerusalén con una misión clara: restaurar los muros de la ciudad y fortalecer la seguridad y la dignidad del pueblo judío. Nehemías organizó el trabajo de reconstrucción de manera eficaz, dividiendo la tarea entre diferentes familias y grupos, cada uno responsable de una sección específica de los muros. Nehemías 3. A pesar de la feroz oposición de enemigos locales como Sanbalat, Tobías y Gesem, que intentaron sabotear el proyecto a través de amenazas y conspiraciones, Nehemías mantuvo el foco y la determinación. Armó a los trabajadores e instituyó vigilias para proteger la obra, reforzando la seguridad mientras los muros eran reconstruidos. La reconstrucción de los muros de Jerusalén se completó en tiempo récord, llevando solo 52 días para ser finalizada. Nehemías 6:15. Este hecho notable se celebró con una gran dedicación y acciones de gracias, donde el pueblo marchó sobre los muros en procesión, alabando a Dios por su ayuda y protección. La reconstrucción de los muros no solo restableció la seguridad física de Jerusalén, sino que también elevó el moral y la confianza del pueblo. Nehemías también implementó reformas sociales y religiosas para consolidar la renovación espiritual iniciada por Esdras. Confrontó abusos económicos como la explotación de los pobres a través de préstamos con altos intereses, y promovió la justicia social y la redistribución de tierras.
Nehemías también reforzó la observancia del sábado y otras leyes de la Torá, asegurando que la comunidad permaneciera fiel al pacto con Dios. El cautiverio babilónico dejó una herencia duradera en el pueblo judío, moldeando su identidad, prácticas religiosas y cultura de manera profunda. Durante el exilio, los judíos desarrollaron formas de adoración que no dependían del templo, como la oración y el estudio de la Torá en sinagogas. Prácticas que continuaron siendo centrales en el judaísmo tras el retorno a Jerusalén. La experiencia del exilio también reforzó la importancia de las Escrituras, la necesidad de preservar la fe y la identidad en un entorno extranjero llevó a la compilación y edición de textos sagrados, formando la base de lo que hoy conocemos como el Tanaj, Antiguo Testamento. Este periodo de reflexión y escritura resultó en una literatura rica que incluye libros históricos, proféticos y poéticos. La teología judía también fue profundamente influenciada por el cautiverio. La visión de Dios como soberano sobre todas las naciones se reforzó, y la esperanza mesiánica de un futuro rey divino que restauraría a Israel se convirtió en una expectativa central. Las profecías de Daniel, Isaías y Jeremías, que hablaron de la redención y del reino eterno de Dios, fueron particularmente significativas durante y después del exilio. Culturalmente, la experiencia babilónica trajo nuevas influencias y prácticas. La adopción del arameo como lengua común facilitó la comunicación y la integración dentro del imperio persa. Las interacciones con otras culturas también enriquecieron la tradición judía, aunque el pueblo se esforzó por mantener su identidad distinta y sus mandamientos religiosos. El período del cautiverio babilónico tuvo influencias duraderas que moldearon la religión y la cultura judía de manera profunda y duradera. La necesidad de mantener la identidad y la fe en un entorno extranjero llevó al desarrollo de nuevas prácticas e instituciones que permanecieron centrales en el judaísmo. Uno de los cambios más significativos fue el establecimiento de las sinagogas como centros de culto y estudio. Sin el templo, los judíos necesitaron nuevos lugares para reunirse y adorar, y las sinagogas se convirtieron en el corazón de la vida comunitaria y religiosa. Esta práctica continuó tras el retorno a Jerusalén, y se extendió por todas las comunidades judías en la diáspora. El enfoque en el estudio de las Escrituras también se intensificó. La Torá y otros textos sagrados fueron copiados, estudiados e interpretados de manera más sistemática, llevando al surgimiento de una clase de escribas y maestros de la ley, que desempeñaron un papel crucial en la vida religiosa. Este desarrollo preparó el camino para la tradición rabínica que emergería en los siglos siguientes. Además, la experiencia del exilio reforzó la importancia de la oración individual y comunitaria. Sin la posibilidad de ofrecer sacrificios en el templo, los judíos desarrollaron oraciones y liturgias que podían ser recitadas en cualquier lugar. Este enfoque en la oración personal y la piedad se convirtió en un elemento central de la práctica judía. Culturalmente, el período babilónico introdujo a los judíos a nuevas ideas e influencias. La interacción con otras culturas y religiones enriqueció la tradición judía, aunque se esforzaron por mantener su identidad distintiva. La experiencia del exilio también solidificó la idea de que el pueblo judío podía sobrevivir e incluso prosperar fuera de su tierra natal, una realidad que continuaría moldeando la diáspora judía por siglos. La celebración del retorno de los exiliados a Jerusalén y la reconstrucción del templo fueron eventos de gran significado y alegría para el pueblo judío. Estas celebraciones estuvieron marcadas por festividades religiosas que renovaron la conexión con sus tradiciones y su tierra.
La primera gran celebración fue la dedicación del segundo templo en 516 a.C., que fue un evento de gran júbilo y significado espiritual. El pueblo ofreció sacrificios y celebró con cánticos y alabanzas, reconociendo la fidelidad de Dios al permitir la reconstrucción de su casa. Esta dedicación marcó un nuevo comienzo para la comunidad judía y reafirmó su compromiso con Dios. La celebración de la Pascua tras la conclusión del templo también fue un momento de renovación espiritual. Los judíos celebraron la liberación de Egipto y la nueva liberación del cautiverio babilónico, viendo los dos eventos como actos de redención divina. Esta fiesta, con su énfasis en la libertad y en la fidelidad de Dios, se convirtió en un símbolo poderoso de la esperanza y de la continuidad de la fe judía. Otras festividades, como la fiesta de los tabernáculos, también fueron revitalizadas tras el retorno. Esdras y Nehemías lideraron la celebración de esta fiesta que simbolizaba la protección de Dios durante el éxodo de Egipto y el sustento continuo del pueblo en su tierra. Estas festividades no solo conmemoraban eventos pasados, sino que también reforzaban la identidad comunitaria y la devoción religiosa. El retorno de los exiliados y la reconstrucción del templo renovaron la práctica de las festividades judías que continuaron siendo celebradas con fervor y alegría. Estas celebraciones ayudaron a unir a la comunidad, reafirmar la fe y transmitir las tradiciones de generación en generación, asegurando la continuidad de la identidad y de la cultura judía.